remedio. 7:31 de la mañana y hoy en Le Tengo el Remedio vamos a hablar de un tema que nos toca a todos, el bullying, esta palabra en inglés que logra internacionalizarse, que traduce al español intimidación y que afecta a tantos niños en las instituciones educativas, en sus entornos escolares y de aprendizaje. Y es por eso que en este espacio de Le Tengo el Remedio pues tenemos como invitado al doctor Mauricio Cadena, quien es además psicólogo clínico y quien nos va a ilustrar sobre cómo actuar en el caso en que de pronto en nuestra familia o un conocido, un amigo pues esté atravesando por esta situación. Doctor, bienvenido. Hola Lina, muy buen día para ti y para quienes nos están viendo en este momento. Y pues bueno, es un tema que como tú dices afecta en este caso no solo al niño o niña que está sufriendo en este caso el matoneo, sino pues también es un tema social, ¿no? Es importante poderle dar ese abordaje como pues lo pertinente que es. Doctor, se ha dicho mucho que somos una sociedad de cristal, ¿no? Que todo nos duele, que todo nos afecta y los niños a veces llegan a casa, Rafael, a compartir de pronto alguna situación que están viviendo y en casa, no, mijito, coja fuerza. Eso en mi época. Eso en mi época no dolía. Bueno, cuando empezamos a recibir esa información, pues, ¿qué tenemos que hacer? Bien, el matoneo como tal ha existido desde siempre. Ha existido desde siempre, no es solo para esta generación, así que lo que tú dices sí es un comentario pues incluso tendencioso que se da últimamente, pero ha existido desde siempre, ¿de acuerdo? Acá es muy importante el trabajo que se hace desde el colegio y también con los padres. El niño como tal o la niña que recibe este matoneo requiere sobre todo un apoyo, una red de apoyo y saber que puede tener la posibilidad de hablar de esos temas que pues le puede estar afectando. Doctor, antes de hablar de esa red de apoyo, de esa comunicación que tiene que haber entre padres e hijos para identificar esto, ¿cuáles son esas señales de alarma que los padres deben estar pendientes para identificar mi hijo de pronto está siendo víctima de acoso, está siendo víctima de bullying, lo están molestando en el colegio? ¿A qué hay que prestarle atención en la casa cuando un niño dice determinada cosa o hace determinado comportamiento? Bien, Rafael, es importante entender las dinámicas que hay en la familia, en el niño, en la niña, cómo actúa, cómo se desenvuelve habitualmente, porque a partir de esos cambios abruptos que llegue a presentar es un indicador que algo puede estar sucediendo, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser una evitación en cuanto a las actividades escolares, evitación frente a algunos compañeros, evitación de trabajos en equipo, evitación de cosas que antes y tradicionalmente venía haciendo o incluso disfrutando, puede haber un alejamiento, ¿ves? El no querer compartir temas del colegio, el querer tener cambios incluso de conducta dentro de casa, pueden llegar a ser indicadores en donde en este caso los padres o cuidadores pueden prender alarmas al respecto. Me comentaba una compañera, doctor, que le empezó a hacer trencitas a su hija y luego empezó el bullying en el colegio por las trencitas que llevaba la niña. Ahora hay muchas personas que dicen, por ejemplo, en el caso de mis bebés que son súper crespas, así, el cabello súper grande, cualquier elemento físico distinto al común denominador puede generar de pronto también un rechazo o una aceptación en el grupo de amigos en esas edades tan tempranas. ¿Qué es lo que pasa en el niño que hace el bullying? Ok. Y gracias por la pregunta, Lina, porque mira que siempre nos enfocamos es como en el niño o niña débil, por decirlo de alguna manera, pero es importante también estar entendiendo qué está pasando detrás del niño o la niña que genera el niño, que es el bully, ¿no? Quien tiene estos actos. Por lo general está buscando llamar la atención y paradójicamente también lo que se ha encontrado es que son niños o niñas que están buscando ser queridos, ¿ves? Por ejemplo, el niño que le gusta alguna compañerita asume actitudes que pueden ser hostiles, incluso violentas, por una forma de llamar su atención. Es decir, hay un sinnúmero de situaciones, incluso familiares, detrás de quien genera este tipo de matoneo. Y allí también hay una responsabilidad de los padres de familia identificar, oiga, de pronto mi hijo es el que está matoneando a otro en el colegio, hay que hacer algún ajuste, o de pronto escuchó algún comportamiento de los papás. Ahí hay una labor también de los cuidadores, de los padres y de los profesores, no solamente, como usted lo dice, es identificar a quien está siendo víctima, sino también quien está realizando esto contra otro compañero, ¿o no? Sí, por supuesto. Mira que incluso tradicionalmente, Rafael, se ha hablado, es como que genera chiste, es agradable, mi hijo es el que molesta, ¿ves? Pero allí también hay una responsabilidad y por supuesto desde el seno del hogar, en este caso desde los cuidadores. Y yo he escuchado, perdóname, Lina, yo he escuchado por ahí también papás que dicen, no, es que no se deje, o respóndale. Eso también como que genera, incentiva a que estos ciclos de violencia entre los niños se profundicen, ¿o no? Claro, lo mantiene, lo perpetúa y adicionalmente está generando un bucle frente a esta situación. Son formas en
que nos invita a reflexionar y sobre todo a actuar en cómo vamos a manejar el tema, tanto de los padres o incluso el plantel educativo, de cómo solucionamos, pero también sobre todo cómo prevenimos. Doctor, hablemos y vuelvo y retomo el planteamiento que le hice anteriormente sobre las trenzas, porque quisiera entender desde su conocimiento, digamos, más hacia la ciencia, ¿por qué hay tanto rechazo a la diferencia? Entonces, los niños tienen una moda, la aplican en sus atuendos, en su forma de hablar, y llega un niño que de pronto es distinto, que no se ve identificado con esos estilos, esa forma de hablar o de vestirse, e inmediatamente ingresa en un círculo de matoneo. ¿Por qué incomoda la diferencia? Mira, desde una macroestructura social es importante entender que normativa y tradicionalmente todo aquello que es diferente es señalado. Todo aquello que es diferente está excluido de la normalidad. Y algo que hemos podido hablar incluso en este espacio es, no porque algo sea normal es sano. Entonces, ¿qué sucede? Que un acento, un peinado, un estilo, una forma que sea diferente a los cánones que se están manejando dentro de un contexto social, automáticamente se busca visibilizar porque se genera como una amenaza. Y esto se ve en diferentes aspectos sociales y es transversal a la sociedad. Ahora, ¿qué es lo que se ha venido generando? Y es importante abrir el debate, es hablar sobre nuestras diferencias y entender que no todos necesariamente vamos a estar bajo esos mismos cánones. Quiere decir que luego entonces es válido el peinado, el acento, la forma, los intereses, los gustos que sean diferenciales. Porque es allí, desde los niños, donde se puede empezar a trabajar esa fortaleza y esa construcción de identidad. Hay un trabajo de los papás también en que se les explica a los niños que un compañero puede ser diferente, que un compañero puede tener un peinado diferente, un acento diferente, ¿no? Hay algo de pedagogía y también de formación de los menores antes de enfrentarse y de encontrarse directamente con la diferencia. Sí, por supuesto. Aquí nos lleva entonces es a un trabajo más de prevención. Siempre se ha hablado de este tema desde un choque de acción, de regañar, llamar la atención al niño o la niña que genera el bullying, ¿sí? El bully, y trabajar de una manera considerable, de alguna manera con el niño que es débil. ¿Qué es lo que pasa al trabajar con esos estereotipos? Que refuerza esas identidades y no ayuda, porque el niño que termina siendo el problema se le hace énfasis en esa forma de ser. Y quien lo recibe se está obteniendo lo mismo. Quiere decir que sin darnos cuenta estamos reforzando esas identidades. Es salirnos un poco de esa dinámica, generar formas incluso preventivas y tener una comunicación abierta. Bueno, doctor, hablemos de los tipos de bullying, de intimidación, porque muchos niños llegan con golpes a sus casas, otros llegan con palabras que les han dicho que prácticamente son como un tatuaje para sus vidas. Sí. Uno casi nunca se olvida lo que le dijeron en el colegio, de la manera que lo atacaron en el colegio, esas palabras con las que se referían a nosotros, el bullying psicológico, pero también el sexual. Hemos visto muchos casos también de agresiones al interior de las instituciones educativas, y el ciberbullying, que yo creo que viene cogiendo muchísima fuerza, sí, porque la gente detrás de una fotografía pues se arma de todo el coraje para atacar a otros. ¿Cuál de todos estos podría llegar a tener consecuencias mucho más graves en la salud mental de un niño? Ok, todos y cada uno de ellos. No podemos hablar de un tipo de bullying como uno específico y que hace más daño a comparación de los otros, toda vez que quien lo recibe desde su sistema de creencias, desde su estructura, genera un impacto diferente a los demás. Por eso es muy importante que cuando hablamos de este tema, digamos en el tema de los padres o cuidadores, no minimizar ni invalidar lo que el niño o la niña llegue a contar y tener todos y cada uno de estas formas de violencia como aspectos a tener en cuenta y sobre todo trabajar no solo lo que es autoestima, sino también un criterio propio para que el niño o la niña vaya desarrollando formas naturales de establecer límites para con quienes sienta que lo pueden agredir. Doctor, usted dice ni minimizar ni invalidar. Hablemos de cómo crear ese espacio seguro con los niños para que cuenten lo que le está ocurriendo y para que uno también sepa reaccionar ante ellos cuando le están contando lo que están viviendo y cómo se están sintiendo además. Mira, perfecto, porque por lo general, digamos, para los padres o madres que nos están escuchando en este momento, pensarán es cómo abordo esto con mi hijo o mi hija. Hoy mismo lo haré.
Y uno de los errores en los que caemos como adultos es entrar directamente a preguntar, oye, ¿alguien te hace matoneo? Oye, ¿alguien te ha molestado? Ese tipo de preguntas cerradas, por lo general los niños las evitan, ¿sí? Camuflan o ¿sí? las buscan como Eludirlas. no responder directamente, porque esto implica como que la amenaza se va a incrementar. Lo mejor es generar preguntas que sean abiertas. Es decir, puede ser como, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Sí? Yo qué sé, ¿qué te dijeron de las trencitas? ¿Qué te dijeron de las trencitas? Sí. ¿Cómo te sentiste hoy con el peinado? ¿Sí? Sí. ¿Te gustó este peinado que te hice o quisieras cambiarlo en otros días? ¿Sí? Claro. ¿Y por qué? Las preguntas abiertas llevan a que el niño o la niña se pueda expresar. Es decir, esto en un contexto, en un entorno que él o ella vea como un espacio sano. Cuando entendemos que hay un espacio sano, un espacio seguro, empezamos a hablar, empezamos a explicar. Y es ahí donde tenemos la capacidad, debemos tener la capacidad de empezar a captar esas posibles señales para empezar a actuar al respecto. ¿Ves? Si la respuesta del adulto o del cuidador es, bueno, no le pongas cuidado, no te dejes, no es para tanto, a mí también me hacían lo mismo, tus trenzas son bonitas, no les pongas atención, y ese tipo de cosas, sin darnos cuenta y sin que sea nuestra intención, estamos invalidando el sentir del niño. Las consecuencias del acoso en el colegio, de la intimidación, pueden llegar a ser fatales si nosotros no estamos acompañando a los niños en este proceso, pero también si los padres de aquellos niños que también realizan estos actos de acoso, pues no se ponen la camiseta y entienden que aquí hay un problema que podemos abordar juntos, y no son dos bandos en una pelea en la que pues los que van a perder definitivamente son los dos niños. ¿Cuál es ese llamado o ese mensaje que usted le entrega a los cuidadores o padres de niños que hacen bullying en los colegios? Y no solo en los niños, sino posteriormente se refleja en un tema social. ¿Ves? Tenemos adultos con profundas heridas porque han estado en cualquiera de los dos bandos. Si de niño generaba el acoso, el matoneo, era el bully, y ya después de adulto tenemos personas que no tienen la capacidad de gestionar su malestar emocional y por lo general terminan reaccionando de forma impulsiva y violenta. Pero por el otro lado, adultos que han tenido también estas dificultades generan problemas incluso serios a nivel de relacionamiento social, a nivel de toma de decisiones. Entonces, el llamado sobre todo es para poder trabajar en conjunto desde la institución, desde los padres y desde las mismas dinámicas familiares para generar un pensamiento crítico, tener conversaciones abiertas y más allá de la estigmatización es poder ayudarnos en conjunto. Doctor, yo quisiera que retomáramos esto de la conversación y de ese espacio seguro, porque listo, la recomendación que nos da es listo, realizar estas preguntas abiertas como para escucharlo, como para ir detectando, y usted dice, no responder, a mí también me pasó, no le pongas atención. ¿Qué responderle? ¿Qué es lo que hay que hacer? O decirle, mañana voy a hablar con la profesora, y el niño dice, como, no vayas a dar quejas. Le quedan 1000 años, mejor dicho, le quedan muchos meses de vida escolar en el mismo curso. Exactamente. Y va a decir, no quiero la confrontación. Entonces, ¿cómo responder cuando uno ya empieza a identificar y qué es lo que tiene que hacer ese padre de familia? Hablo, en este caso, de dos extremos. Uno, el no minimizar, ¿de acuerdo? Y aquí hay una aclaración, es, a mí también me pasó, puede llegar a ayudar. En la medida que su cuidador, papá o mamá, tenga la capacidad de decir, oye, ¿sabes qué? Pasé por una situación similar, pero no desde la soberbia, no desde la postura reduccionista. Y como yo sino puedo, decir, usted puede. Yo, exacto. No, mira, yo también sufrí, yo entiendo lo difícil que puede ser. Se va a generar un vínculo de una comunicación, un puente. La idea es poder aprovechar esto. Entonces, un extremo es minimizar y reducir. ¿Cuál sería el otro extremo? Automáticamente prender alarmas y vamos al colegio y hablamos, cambiamos del colegio, que inicialmente tampoco es la solución. Claro. Entonces, hablamos de ese punto intermedio en donde nos lleva hacia una comunicación. Brindarle herramientas al niño o la niña de confianza en sí mismo. Criterio propio. Dime. Fortalecerlo. Sí, fortalecer. Sí, oye, el problema no son tus trenzas. Sí, el problema no es tu cabello. Tu cabello es lindo, tu peinado lo estamos trabajando, es bien. No busques peinarte para una forma o vestirte de una manera para agradarle a los demás. ¿Ves? Okay. Doctor, está la situación en la que en el momento del receso donde nos tomamos las 11 están los dos niños, los protagonistas de esta situación. Y uno empieza a atacarle con palabras muy difíciles, a referirse a su físico. En ese momento específico donde está recibiendo toda esa información, ¿qué debe responder el niño víctima de bullying?
Ok, más allá de una frase, porque a veces como adultos lo que hacemos es hacer énfasis en una frase, repite esta frase y que el niño o la niña la memorice para replicarlo. Más allá de eso es que el niño o la niña tenga la capacidad de interiorizar y tomar conciencia del por qué esa frase, qué hay detrás de esa frase. Entonces, la primera instancia es que el niño o niña tenga la capacidad de poner los primeros límites. ¿Sí? No me gusta cómo me estás hablando, oye, no me gusta esa reacción tuya, me puedo llegar a sentir mal, hablarlo directamente, pero ahí vienen los diferentes niveles. Es decir, aprende del conducto regular. Habla con los docentes, habla con el cuidador, alguien cercano, un adulto responsable, digamos, como tú dices en este ejemplo del descanso, y se espera que la institución haga algo, ¿sí? En las medidas proporciones. Si no, aquí es importante que la familia, los padres o cuidadores puedan trabajar directamente con el plantel educativo. Y ahí quisiera retomar un concepto que nos dio al inicio y que se utiliza mucho en psicología, es esa denominada red de apoyo, que, no sé, una red de apoyo también pueden ser los compañeritos de clase, mis amigos más cercanos, la profesora, no solamente en la casa, que de pronto no está esa confianza, sino cómo se construye esa red de apoyo y quiénes pueden hacer parte de esa red de apoyo y cómo utilizarla pues para evitar... Rafael, mira, habitualmente cuando hablamos de red de apoyo y de otros conceptos, a veces se quedan en lo abstracto, como un ideal, pero esos conceptos es importante aterrizarlos y ponerlos en práctica en el día a día. La red de apoyo se va construyendo de manera orgánica, de manera natural. Entonces, entendemos que en el colegio, más allá de las ideas y los conceptos de aprendizaje y de formación, se aprende a interactuar y esto se hace de manera natural. Entonces, esta red de apoyo es vincularse con amigos, amigas, que se empiecen a solidarizar, con quien pueda empezar a hablar, con quien se pueda desahogar. Y allí, intuitivamente, el niño o niña también tiene un aspecto importante, es porque desarrolla sus propias herramientas. Doctor, ya cerremos entregándole recomendaciones a todas las personas que nos ven a esta hora y respondiéndole la pregunta aquí a Flamingo, que nos habla a través de nuestra señal digital. Dice, cuando a un niño no lo aceptan sus compañeros para ser parte de un equipo de trabajo, ¿eso es bullying? Depende de la forma. No podemos, es decir, puede ser, pero aquí es importante analizar y particularizar cada caso. No podemos generalizar. En mi colegio nos reíamos o se reían de mí, ¿sí? Eso era bullying directamente. No necesariamente, ¿ves? Porque es importante el contexto y la forma. Yo diría en este caso es, ¿por qué en este caso este niño lo excluyen? ¿O será que él se retrae? Y es porque si es eso, esto simplemente es el síntoma de algo. El verdadero problema está detrás. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Es con todos los compañeros? ¿Es con alguna materia? ¿Es con un grupo en particular? ¿Qué sucede con este niño en otras actividades extracurriculares? Entonces es muy importante que aparte del colegio los niños tengan las experiencias de también vincularse con otros grupos, porque esto de alguna manera nos permite como adultos ir viendo un panorama mucho más amplio. Muy bien, pues él es el doctor, el psicólogo clínico Mauricio Cadena. Muchísimas gracias por estar aquí en Arriba Bogotá para hablar de todo este tema interesantísimo y que además marca la vida de los niños definitivamente. Marca la vida de todos, por supuesto, y la invitación es sobre todo tener una actitud preventiva. Muy bien, doctor, muchas gracias.